Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este segundo panel en esta jornada referida a la discusión, el debate, el tratamiento de los proyectos presentados para la denominada reforma o democratización del Poder Judicial. Queremos destacar que esta actividad, pensada originariamente en el mes de febrero de este año, y en esto tiene mucho que ver y agradecemos a los expositores tanto de este panel como del anterior por su disponibilidad para venir en momentos en donde los proyectos presentados que se encuentran en debate han adquirido una dinámica realmente impresionante y que no tienen que perder de vista no solamente la temática particular, la temática de los proyectos en el sentido estricto, sino también la esencia de lo que se está discutiendo. Y la esencia de lo que se está discutiendo no tiene que ver solamente con una concepción del Estado, no es necesario ser bipolar en este asunto, estar discutiendo sobre la forma de organización y administración del poder por parte de los poderes constituidos, sino también, y lo más importante que se discute, y es bueno, y aplaudimos esto que lo haga en la Facultad de Derecho, la temática referida al reconocimiento de los derechos fundamentales. El reconocimiento de los derechos fundamentales y, por otro lado, la limitación que está propuesta, hemos conversado de esto en el primer panel, por algunos proyectos del Poder Ejecutivo que seguramente van a estar discutidos por parte de los panelistas que me acompañan. La metodología que vamos a emplear va a ser la misma del panel anterior, va a haber una exposición por cada uno de los panelistas de 20 minutos y vamos a dar lugar al finalizar, en atención a la hora, trataremos de ser estrictos con el tiempo, a una rueda, una serie de preguntas para que pueda haber un intercambio de palabras con los expositores. Me acompañan en esta mesa la profesora María Angélica Geli. La doctora María Angélica Geli es profesora de posgrado de esta casa de estudios. El profesor Alberto Fernández es jefe de gabinete de ministro de la Nación y también profesor regular de la Facultad de Derecho. Y el doctor Martín Ocampo, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad. Profesora, tiene la palabra. Buenas noches. No sé si me pongo de pie para que nos podamos ver mejor. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación, a ustedes por esperar tanto tiempo. Es un tema apasionante. Voy a partir de algunos criterios previos, y es que estoy convencida de que el Poder Judicial requiere una reforma profunda. En esto me parece que no puede haber dudas, porque sentimos insatisfacción acerca de dos aspectos del Poder Judicial: cómo se comporta como un poder del Estado, que lo es, y cómo se comporta administrando y sirviendo a la justicia que se debe a todos los habitantes del país. Lo primero que quiero señalar, por el título que le dio a este seminario el doctor Gil Domínguez, y también por la enunciación de los proyectos bajo el rótulo de democratizar la justicia, ¿qué queremos decir o significar cuando hablamos de democracia? Es una palabra de significado simbólico enorme, sobre todo para países como los nuestros, que la hemos perdido durante tanto tiempo en el siglo pasado. Pero lo cierto es que si uno mira cómo se la ha empleado, podemos a lo menos establecer tres significados de democracia. La democracia republicana, que es la que está establecida en el artículo 1 de la Constitución, aunque no se nombre la expresión. Representativa republicana es la forma de gobierno en nuestro país, y la de Estado federal. Y esto implica dos elementos concordantes que deben armonizarse: la división y el control de los poderes por un lado, y el acceso de las mayorías y las minorías al ejercicio del poder propio de la participación en la cosa pública. El otro sentido de democracia es un sentido casi en desuso, porque tuvo su apogeo antes de la caída del muro de Berlín. Eran las famosas democracias populares, que indicaban, en aquella Guerra Fría que se daba entre
las dos grandes potencias de entonces, democracias socialistas populares, en algunos casos con partido único. La competencia se daba hacia adentro del partido, pero presuponía, el punto de partida es que no había competencia entre partidos. Hoy, uno de los términos en los que se utiliza la palabra democracia es el de la democracia popular. Lo voy a sintetizar muy brevemente en el sentido de que aparece como lo que los politólogos llaman juego de suma cero. Quien obtiene la mayoría se lleva todo, tiene derecho a gobernar y la minoría tiene que ajustarse al plan de gobierno, no solamente del Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Poder Judicial debe de acompañar este plan de gobierno. Aquí se me presentan varias dudas. Yo les preguntaría, como me pregunto, si a lo mejor postularíamos tal cosa estando en el gobierno un partido que no es de nuestra afinidad político-partidaria. Cuando oí al doctor Trionfetti hablar y tener el diálogo que tuvo con el doctor Andrés Gil Domínguez, me preguntaba si hubiera planteado lo mismo con otro partido político en el poder, que en una democracia competitiva puede ocurrir, es saludable quizá que en algún momento ocurra. Así es que en estos conceptos me parece que la reforma está enderezada a este último concepto de democracia populista que acabo de enunciar, con otra línea que va en concordancia y es la limitación del control de constitucionalidad. Un control de constitucionalidad que se mira a veces como entorpecimiento del poder político, que ciertamente tiene derecho a plantear sus políticas públicas, y nosotros, el pueblo, el cuerpo electoral, podemos modificar ese diseño a través del cambio de las elecciones. Si no se da el cambio de las elecciones, este poder mayoritario tiene atribución para señalar y decir sus políticas públicas. Claro está que siempre supeditado a no solamente el control de constitucionalidad, sino los controles interórganos, extrapoderes, el propio cuerpo social que se manifiesta y al que debe de oírse en una democracia, me parece, en una democracia plural. Esta es la primera consideración que quiero hacer. Me parece que los objetivos de la reforma van en la línea de esta idea de concentrar el poder y de cierta desconfianza al Poder Judicial, no por la ineficacia que todos le reconocemos en algún punto, sino por esta capacidad de controlar los actos administrativos, eventualmente las leyes, cuando se afectan derechos fundamentales de las personas. La otra consideración que quiero hacer es la referida al método. Por lo que oí antes y lo oí también al doctor Gargarella, me parece que hay una crítica muy fuerte al modo en que estamos llevando a cabo esta reforma. Comparto lo que dijo la doctora Alice ayer en una reunión más reducida, y con los proyectos, los 3 proyectos, no todos, no los 6, sino los 3 más controversiales, si ustedes quieren, estuvimos punteando la cantidad de contradicciones que aparecen allí. Se nota que ha habido prisa, apuro, por redactarlos y por intentar sancionarlos. Me parece que la prueba más evidente de esto es que a pesar de que la primera instrucción era una cierta obediencia, quizá debida, quizá ciega, quizá sin debate, ha tenido que abrirse porque algunas cuestiones muy importantes en punto a la restricción de las cautelares cuando estaban en juego derechos fundamentales de las personas menos protegidas por el sistema, que a veces están en los márgenes del sistema, y hoy lo hemos visto también a propósito de ese recorte extraordinario, no ordinario, que se prevé para las atribuciones de la Corte Suprema hacia adentro de su propio poder. No se trata solo de decir que la Corte debe de ejercer su función jurisdiccional y nada más. Quizá los que tenemos muchos años ejerciendo la profesión y padeciendo
las demoras tribunalicias, y quienes están en el Poder Judicial deben de haber advertido que si aquello se aprobaba tal cual estaba, en 15 días teníamos paralizado todo el Poder Judicial. Afortunadamente se está revisando esta cuestión y hay alguna modificación en un sentido de dar más agilidad hacia adentro de, por lo menos, de la Corte Suprema y de las cámaras de apelación. Supongo que también esto deberá extenderse a los jueces de primera instancia. Esto está demostrando, y lo que dijo la doctora Alicia hace un ratito, que necesitamos imperiosamente una mayor reflexión. Y además incorporar otros elementos que sí hacen a la democratización. Por ejemplo, el juicio por jurados, que a veces los políticos de todos los signos le temen. Por ejemplo, el acceso de esta población más desfavorecida al dirimir sus conflictos en el Poder Judicial. Creo que todos debemos haber visto en estos últimos días, no es la excepción, personas que ante homicidios, lesiones graves, no hacen una denuncia ante la Fiscalía o ante las fuerzas de seguridad, sino que van a la casa de quien supuestamente produjo el agravio, la queman, la rompen y si encuentran a la persona, quizá intenten devolver ojo por ojo, diente por diente, miembro por miembro, vida por vida. Es un retroceso a los orígenes que hemos superado en la civilización y que hemos superado en los tratados. Yo creo que aquí tenemos que dar una respuesta. Todos los habitantes de la nación tienen que tener asegurado el derecho a la tutela judicial efectiva, con juicios abreviados, con juicios adecuados a esa problemática. Y de esto, lamentablemente, en estos debates no he oído una palabra. Bien, el método tiene que revertirse. Creo que no pueden solamente abrirse a observaciones muy puntuales, que porque fueron muy puntuales y muy rápidas en materia de cautelares y derechos fundamentales, a mi modo de ver, también incorporaron una terminología no adecuada o contradictoria o que puede dejar fuera otros derechos también fundamentales. Me quedan 10 minutos y quiero cumplir. Los proyectos más importantes son los que se refieren al Consejo de la Magistratura, a las cautelares y a las cámaras, la creación de las cámaras de casación. Voy a señalar solo algún aspecto, porque no puedo analizarlos en su totalidad. En cuanto al Consejo de la Magistratura y la forma de elección que se quiere establecer, debo decir, no sé si lo han dicho y si lo han dicho en el panel anterior me dicen y me detengo ahí, que cuando se debatió la cuestión de cómo elegir dentro de cada uno de los estamentos, Augeirio presentó, un convencional constituyente, presentó la duda interpretativa. Le dijeron, el artículo 114 es suficientemente claro como para que de ahí surja que cada estamento vota, elige a sus representantes, porque son los representantes de cada uno de estos grupos. Allí estaba el doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, y dijo, lo recordó en una reunión que tuvimos ayer el doctor García Lema, y hoy lo dijo también en la Cámara de Diputados, el doctor Zaffaroni dijo, esa es la interpretación correcta. Y Paisao, que fue miembro informante, sostuvo, bueno, es importante que lo digamos porque en el futuro, era un visionario, en el futuro pueden presentarse dudas. Entonces es bueno que aquí se diga cuál fue el criterio, hoy diríamos el espíritu de la Constitución al respecto. Creo que son personas significativas las que he nombrado, una de ellas tiene una alta representación en la Corte Suprema de Justicia,
y una legitimidad de origen porque el modo de elección es ya una representación de la presidencia de la nación, elegida por voto popular, y del Senado, elegida también por voto popular. ¿Qué problema? Esta es la interpretación, diríamos, auténtica. Allí lo dijeron, eran los que estaban escribiendo la Constitución. Ahora, ¿qué problemas suscita el que se elijan, por ejemplo, a los jueces por medio del voto popular y adosados a una lista partidaria? Doy por reproducidas lo que dijo Andrés recién y agrego otro elemento. Sostenemos la independencia del Poder Judicial, que no significa que el Poder Judicial quiera o pueda establecer su propia agenda. La agenda es la de la Constitución y quienes desarrollan las políticas públicas son quienes han sido elegidos por el voto popular. Esto es verdad, pero sí debe ser independiente de los factores de poder político, de los factores de poder económicos, de los factores de poder social. Pero hay otra cuestión, y es la independencia, la imparcialidad del Poder Judicial. Lo dice con toda claridad el Pacto de San José de Costa Rica. Juez, tenemos derecho a plantear nuestros problemas ante tribunales competentes, independientes e imparciales. La imparcialidad es algo más que la independencia. Implica que el juez va allí prescindiendo de su propia agenda, de sus propios intereses, de sus propias convicciones políticas, porque su convicción debe de ser la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y todos sabemos que los códigos de procedimiento nos protegen de parcialidades judiciales a través de los institutos de la recusación y de la excusación. Pero la doctrina francesa, y acá voy a recordar a Marcelo Sanzinetti, señala también la necesidad de imparcialidad objetiva, es decir, que cuando el juez decide, no haya intervenido antes en el proceso de que se trata. Yo me pregunto, si un juez va adosado a una lista partidaria, que por definición es la parte, no el todo, que por definición es una interpretación de la Constitución y de las políticas públicas que se pueden llevar a cabo, luego podrá tener la suficiente independencia de criterio cuando él adhirió. Los partidos políticos también en esa reunión que me refiero ahora dicen que quienes van en sus listas, aunque sean extrapartidarios, deben prestar acatamiento, obediencia, coincidencia con los criterios, los objetivos partidarios. Digo yo, ¿no abrirá esto las recusaciones de quienes, sintiéndose en otro espacio, ahora hablamos de espacio más que de partidos, pero bueno, de un partido político, crea que este juez quizá interprete la Constitución de modo sesgado? Lo dejo como una incógnita y ya estoy terminando, ¿no? 2 minutos. Bueno, entonces voy a dejar las cautelares y voy a la casación. Se discutió en esta mesa si es pertinente o no. Si estuviéramos quizá en un país de alta eficacia, de alta gobernanza, en el cual el Poder Judicial efectivamente resolviera las cuestiones con rapidez y eficacia. Creo, y esta es una crítica al poder, aparte del Poder Judicial, se delega mucho en nuestro Poder Judicial. Esto podríamos pensarlo también en alguna futura reforma. Bueno, si esto es así, esta es la realidad, y el derecho, que es norma, valor y hecho social, tiene que legislar para las circunstancias, estas cámaras acelerarán los procesos. Creo que además quienes redactaron este
proyecto de las casaciones, olvidaron, desconocieron un fallo relativamente reciente de la Corte en su actual composición, que es el caso Iskowicz. En Iskowicz, la Corte declaró inconstitucional una ley que tuvo vigencia durante 10 años, que establecía una tercera instancia ordinaria ante la Corte Suprema en materia previsional. Yo los invito, por supuesto muchos acá lo deben conocer el fallo, pero a quien no lo conozca, invito a que lo lean y a lo que dijo ayer ahí la Corte Suprema, acerca de estructuras judiciales que bloquean, no con estas palabras, pero que le impiden a ella administrar justicia pronto y rápidamente. Quizás si aquí hubiera jubilados, no haría falta que fueran a leer Iskowicz para saber lo que significan procesos largos, terceras instancias que ahora ordinaria no existe, y a veces procesos de ejecución de sentencia que no acaban nunca. Creo que la casación o las casaciones deben mirarse en nuestra circunstancia y pensar qué se busca detrás, porque lo cierto es que esta tercera instancia, en otra administración, que se declaró inconstitucional en el caso Iskowicz, estuvo establecida nada más que para demorar el acogimiento de los efectivo, concreto, de los derechos de los pensionados y jubilados. Tengo que dejar aquí porque me he excedido de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Quiero destacar la presencia de la decana de la facultad, la doctora Mónica Pinto, sí, decana, porque es una muestra, un símbolo del fomento institucional de la facultad en el apoyo de estos debates, de esta discusión. Hablábamos tanto en el primer panel como en el segundo de la necesidad de estar repensando, reformulando el sistema judicial argentino, y el apoyo de la facultad parece fundamental y quería destacarlo. Muchas gracias, señora decana.